Paz y bien. Paz y bien. Hoy en Centro Capuchino amaneció lloviendo y los que vinieron de la fraternidad presencial están medio apagaditos como el día. Pero cada mañana que nos levantamos es esa invitación que Dios nos da a gozarnos en Él. Para eso hoy hemos venido, para gozarnos en el Señor, nutrirnos de su palabra, de su Eucaristía, que es la fortaleza que nos ayuda a sobrellevar las dificultades de este día. Porque hoy es viernes, en ese hecho que siempre recordamos la cruz. Así que cada uno de nosotros les invito a que vayamos refrescando cuáles son las cruces que el Señor nos ha dado para cargarlas y poderlas cargar con alegría, porque Él todo lo hace por amor y el amor solamente sabe alegrarse incluso dentro del dolor. Así que nos seguimos encontrando como fraternidad virtual, como fraternidad presencial, mientras recibimos al celebrante, Fray Luis Oscar Padilla. Paz y bien. Y les invito a que nos pongamos de pie y podamos decir esa oración frente al crucifijo de San Damián. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón, dame fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta, sentido y conocimiento, oh Señor, para cumplir tu santo y veraz mandamiento. Amén. Cantando la alegría de vivir, lleguemos a la casa del Señor, marchando todos juntos como hermanos, andemos los caminos hacia Dios. Venid entremos todos dando gracias, venid entremos todos al Señor. Gritemos a la roca que nos salva, andemos los caminos hacia Dios, cantando la alegría de vivir. Lleguemos a la casa del Señor, marchando todos juntos como hermanos, andemos los caminos hacia Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, presentamos en este momento las intenciones para esta Eucaristía. Te pedimos, Señor, en acción de gracias por las intenciones de la Asociación de Oración por los Difuntos. Celebramos el cumpleaños y pedimos al Señor por Melissa Velázquez Vega y en acción de gracias por el cumpleaños también de Daisy Cancel Cruz. Y con espíritu de humildad y de arrepentimiento rezamos los salmos de este viernes, salmos penitenciales que expresan nuestra búsqueda del perdón y la misericordia del Señor. Aceptarás los sacrificios, ofrendas y holocaustos sobre tu altar, Señor. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. En la sentencia tendrás razón, en el juicio brillará tu rectitud. Mira que en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Te gusta un corazón sincero, en mi interior me inculcas sabiduría. Rocíame con el hisopo, quedaré limpio. Lávame, quedaré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados. Aparta de mi pecado tu vista, borra en mí toda culpa. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro,
no me quites tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos, los pecadores volverán a ti. Líbrame de la sangre, oh Dios, Dios Salvador mío, y cantará mi lengua tu justicia. Señor, me abrirás los labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Señor, por tu bondad, favorece a Sión, reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces aceptarás los sacrificios rituales, ofrendas y holocaustos. Sobre tu altar se inmolarán novillos, Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aceptarás los sacrificios, ofrendas y holocaustos sobre tu altar, Señor. Con el Señor triunfará y se gloriará la estirpe de Israel. Es verdad, tú eres un Dios escondido, el Dios de Israel, el Salvador. Se avergüenzan y se sonrojan todos por igual. Se van avergonzados los fabricantes de ídolos, mientras el Señor salva a Israel con una salvación perpetua, para que no se avergüencen ni se sonrojen nunca jamás. Así dice el Señor, Creador del cielo. Él es Dios. Él modeló la tierra, la fabricó y la afianzó. No la creó vacía, sino que la formó habitable. Yo soy el Señor y no hay otro. No te hablé a escondidas en un país tenebroso. No dije a la estirpe de Jacob, buscadme en el vacío. Yo soy el Señor que pronuncia sentencia y declara lo que es justo. Reuníos, venid, acercaos juntos, supervivientes de las naciones. No discurren los que llevan su ídolo de madera y rezan a un Dios que no puede salvar. Declarad, aducid pruebas, que deliberen juntos. ¿Quién anunció esto desde antiguo? ¿Quién lo predijo desde entonces? ¿No fui yo el Señor? No hay otro Dios fuera de mí. Yo soy un Dios justo y salvador, y no hay ninguno más. Volveos Hacia mí para salvaros, confines de la tierra, pues yo soy Dios y no hay otro. Yo juro por mi nombre, de mi boca sale una sentencia, una palabra irrevocable. Ante mí se doblará toda rodilla, por mí jurará toda lengua. Dirán, solo el Señor tiene la justicia y el poder. A él vendrán avergonzados los que se enardecían contra él. Con el Señor triunfará y se gloriará la estirpe de Israel, Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Con el Señor triunfará y se gloriará la estirpe de Israel. Entrad en la presencia del Señor con aclamaciones. Aclama al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría, entrad en su presencia con aclamaciones. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. el Señor es bueno. Su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Entrad en la presencia del Señor con aclamaciones. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Te rogamos, Señor, que guardes con incesante amor a tu familia santa, que tiene puesto su apoyo solo en tu gracia, para que halle siempre en tu protección su fortaleza. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Sentémonos para escuchar la palabra de Dios. Lectura del libro del Génesis. De todos los animales salvajes creados por el Señor Dios, la serpiente era el más astuto. Un día le dijo a la mujer: ¿es cierto que Dios les ha prohibido comer de todos los árboles del jardín? La mujer le respondió a la serpiente: no, sí podemos comer los frutos de los árboles del jardín, pero de los frutos del árbol que está en el centro, Dios nos ha prohibido comer y nos ha dicho que no lo toquemos, porque de lo contrario moriremos. La serpiente le dijo a la mujer: eso de que ustedes van a morir no es cierto. Al contrario, Dios sabe muy bien que si comen de esos frutos, se les abrirán los ojos y serán como dioses, pues conocerán el bien y el mal. Entonces, los frutos de aquel árbol le parecieron a la mujer apetitosos, de hermoso aspecto y excelentes para adquirir sabiduría. Tomó de los frutos y comió, y después le dio a su marido, que estaba con ella, y él también comió. Al momento se les abrieron los ojos a los dos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entrelazaron unas hojas de higuera y se cubrieron con ellas. Oyeron luego los pasos del Señor Dios, que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa, y se ocultaron de su vista entre los árboles del jardín. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Perdona, Señor, nuestros pecados. Perdona, Señor, nuestros pecados. Dichoso aquel que ha sido absuelto de su culpa y su pecado. Dichoso aquel en el que Dios no encuentra ni delito ni engaño. Perdona, Señor, nuestros pecados. Ante el Señor reconocí mi culpa, no oculté mi pecado. Te confesé, Señor, mi gran delito, y tú me has perdonado. Perdona, Señor, nuestros pecados. Por eso, en el momento de la angustia, que todo fiel te invoque, y no lo alcanzarán las grandes aguas, aunque éstas se desborden. Perdona, Señor, nuestros pecados. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo salió Jesús de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Le llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo,
y le suplicaban que le impusiera las manos. Él lo apartó a un lado de la gente, le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Después, mirando al cielo, suspiró y le dijo: Efetá, que quiere decir, ábrete. Al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, ellos con más insistencia lo proclamaban, y todos estaban asombrados y decían: qué bien lo hace todo, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntese, queridos hermanos y hermanas. Si tomáramos el pasaje del Génesis que hemos escuchado a la ligera, con ojos racionalistas, nos parecería un poco ridículo. ¿Cómo es eso que Eva, la mujer, habla con una serpiente? ¿Usted ha hablado alguna vez con una serpiente? Con un animal. Usted le habla al animal, pero él no te contesta, ¿verdad? Entonces, esto nos indica que el relato del Génesis es un relato espiritual, es decir, escrito bajo la acción del Espíritu Santo, que quiere traernos un mensaje, una enseñanza que no solamente nos habla de los comienzos, que es lo que significa la palabra Génesis, sino que también nos habla de nuestro hoy, porque todo el relato de la caída, del pecado de Adán y Eva, si bien nos habla del pecado original, nos habla también de la dinámica que se da en cada uno de nosotros siempre que pecamos, ¿verdad? Y lo primero que nos presenta es precisamente que es la serpiente, es una criatura, al igual que Adán y Eva son creados por Dios, son criaturas, pero son criaturas especiales, creados a imagen y semejanza de Dios, capaces de ¿qué? De dialogar con Dios, ¿ves? Nos hiciste para ti, Señor, y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti, decía San Agustín. Precisamente esa imagen de Dios en nosotros, ¿qué significa? Que somos capaces de entrar en relación con Dios. El Génesis nos lo expresa con la expresión de que Dios hablaba con el hombre y la mujer a la hora de la brisa de la tarde, ¿eh? Entonces, la oración es una característica propia del ser humano. De ahí el derecho de la libertad religiosa, de la libertad de culto, ¿ve? ¿Por qué? Porque eso es parte de nuestra dignidad como hijos de Dios. Los animales no rezan. Por más que Lucky le hacían una oración antes de ponerle a la comida, él lo que escuchaba era amén y se ponía a comer. Ya. Él no sabe lo que estaba haciendo, pero tú y yo sí sabemos lo que hacemos cuando oramos, ¿ve? Entonces, eso es diferente. Y por eso necesitamos esa relación con Dios. Entonces, ¿cuál es la dinámica que se da aquí? ¿Ah? Fíjense cómo comienza el pecado. ¿Ah? Comienza por escuchar a la criatura en lugar del Creador. Dios le había dado un mandato, lo escuchamos el miércoles, ¿verdad? Puedes comer de todos los árboles que hay en el jardín, pero de la ciencia del bien y del mal, no comerás. ¿Verdad? Y yo les decía, ¿verdad?, que ahí estaban algunos padres de la iglesia, hablaban, ¿verdad?, el mandato del ayuno, ¿verdad? Entonces, y fíjense cómo la tentación de Satanás, simbolizado aquí con la serpiente, nos habla, nos presenta las cosas con una pregunta engañosa. ¿Es cierto que Dios les ha prohibido comer de todos los árboles del jardín? Fíjense cómo el demonio tergiversa las cosas, utiliza el engaño. Por eso, decía el Papa Francisco, con el demonio no se dialoga. Con la tentación no se dialoga. Si fuéramos capaces de ese primer movimiento de la tentación, decir no,
no caeríamos. Es lo que Jesús nos enseña en el pasaje de las tentaciones del desierto. Haz que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús tajantemente, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús no entra en diálogo. Entonces, ahí vemos cómo la dinámica del pecado, de la tentación, se da precisamente por empezar nosotros a dar oídos a la criatura, a la tentación. Entonces, la mujer empieza a dialogar. No, sí podemos comer los frutos de los árboles del jardín, pero los frutos del árbol que está en el centro, Dios nos ha prohibido comer y nos ha dicho que no lo toquemos porque de lo contrario moriremos. Y ahí se enredó. Porque si bien el árbol de la ciencia, del bien y del mal, estaba en el centro, no era el único árbol, eran dos. Estaba también el árbol de la vida. Y el Señor no les prohibió comer del árbol de la vida. Solo del conocimiento del bien y del mal. Pero se enredó. Y entonces ahí viene la serpiente, y aquí es donde viene, y tal vez por eso la imagen de la serpiente entra su veneno. ¿Verdad? La serpiente le dijo a la mujer, eso de que ustedes van a morir no es cierto. Ya le puso que Dios era mentiroso. Al contrario, Dios sabe muy bien que si comen esos frutos, se les abrirán los ojos y serán como dioses, pues conocerán el bien y el mal. Entonces los frutos de aquel árbol le parecieron a la mujer apetitosos, de hermoso aspecto y excelentes para adquirir sabiduría. Y aquí es donde entró el pecado. No fue cuando se comió el fruto. Fue en la decisión. ¿Sí? Y es interesante porque se nos presentan aquí varias cosas. Fíjense que empezamos por los sentidos, ¿no? El oído. Pero ahora pasa a la vista. Vio el árbol, le pareció apetitoso, ¿no? Y de hermoso aspecto y excelentes, ahí entonces es el razonamiento, ¿verdad? Para adquirir sabiduría, ¿verdad? Y eso es lo que sucede con nosotros hoy, nuestra sociedad de hoy, ¿verdad? Queremos decidir las cosas por nosotros, separado de Dios. A mí me parece que esta criatura que llevo en mi vientre en realidad es parte de mi cuerpo y yo con mi cuerpo hago lo que me da la gana. Y eso me parece, para mí, es bueno. Y así justificamos el aborto. Entonces justificamos nuestras cosas no de acuerdo a lo que Dios nos indica, sino a nuestro propio criterio. Y por eso necesitamos ser curados por Jesús. Fíjense que hay otro evangelio al que quiero hacer referencia, además de hoy, la curación del ciego de nacimiento. Para curar a aquel ciego, ¿qué hizo Jesús? Untó barro en los ojos, pero no solamente eso, le dio un mandato. Vete a la piscina de Siloé. Jesús, el Señor, nos cura por medio de su palabra. En la escucha de su palabra es que encontramos el camino de la sanación de la herida que el pecado ha hecho en nosotros. Si abrimos los sentidos espirituales del oído, ¿verdad? Entonces el Señor puede entrar en nuestra vida. Por eso, ¿verdad? Esta curación de este sordo y tartamudo, como le llama el Evangelio, sabemos hoy día, ¿verdad? Por la ciencia, que la persona que es sorda no habla simplemente porque nunca ha escuchado. ¿Ve? Entonces, ¿verdad? Pero aquí nos presenta de esta manera, ¿verdad? Entonces Jesús realiza esto. Fíjense que le llevan a este hombre a Jesús y quieren que lo sane a la manera de ellos. Ponle la mano para que él se sane. ¿Verdad? Jesús no lo hace. Jesús es más, lo saca aparte y Jesús entonces realiza algo un poco, ¿verdad?, extraño.
le mete los dedos en los oídos, toma saliva de su lengua y con ella toca la lengua del hombre, ¿verdad? Tal vez nos podría parecer un poco asqueroso, ¿verdad?, ese gesto. Sin embargo, Jesús está realizando aquí algo nuevo, ¿verdad? Éfeta, ábrete, ¿verdad? Y el hombre empezó a escuchar y empezó a hablar, ¿verdad? Fíjense que en el rito del bautismo de niños existe este rito del éfeta. Se pide al Señor que a su tiempo el niño logre escuchar la palabra de Dios y proclamar la fe. ¿Cómo encontramos entonces el camino de la sanación de nuestro pecado? Precisamente por volver nuevamente a escuchar a Dios y a dialogar con Él. Porque si el Señor nos abre nuestra lengua, es para alabarle, para comunicarnos con Él, ¿verdad?, para entrar nuevamente en ese diálogo con el Señor, ¿verdad? Y entonces Él nos hará ver las cosas, nos dará ojos nuevos, como el ciego de nacimiento. Pero antes tiene que darnos oídos nuevos y lengua nueva, para que podamos nosotros, ¿verdad?, escuchar a Él. Por eso, ¿verdad?, es de ahí que entonces, ¿verdad?, muchos padres de la iglesia han dicho que el primer pecado, ¿cuál fue? La desobediencia. Pero, ¿qué significa obediencia? Para entender la desobediencia, ¿verdad? Obediencia viene del latín ob audire, ¿verdad?, capacidad de escuchar. Entonces, el desobediente es el que no escucha, el que es sordo a Dios. Si yo escucho a Dios, entonces sabré discernir su voz de otras voces. Por eso la obediencia no significa acatar todas las cosas que me mandan. Si fuera así, entonces, ¿verdad?, pues sería muy fácil. Pero la obediencia tiene sus límites. Tiene que ser conforme a los mandamientos de Dios, a lo que Él ha revelado. Y siempre y cuando lo que se me pida no vaya contra mi conciencia, ni sea pecado. Y eso le enseña San Benito, le enseña San Francisco, le enseña la iglesia. Entonces, la obediencia no me quita mi libertad. La obediencia es para potenciar mi libertad, la libertad que Dios me ha dado, ¿para qué? Para amarle y servirle. Porque si a mí me dicen, mira, pues tienes que matar a este, pues eso es pecado. Y yo no estoy para matar. ¿Tengo que obedecer eso? No. Por eso, por más legal que sea el aborto, por más legal que hayan ciertas leyes que se aprueban en nuestro tiempo, si no están conformes a la ley de Dios, no hay que obedecerlas. Porque van contra nuestra dignidad humana, van contra la ley de Dios. Y por eso existe la objeción de conciencia. Entonces, ante esto, nosotros tenemos que preguntarnos, ¿a quién escucho? ¿A Dios o a la criatura? Pidamos después, hermanos y hermanas, al Señor que abra nuestros oídos, abra nuestra lengua, como hizo con este hombre, para que entremos en ese diálogo con Él, para discernir su voluntad, para escucharle a Él, para obedecerle. Y que como María, que escuchó la palabra de Dios y supo obedecerla, también como ella podamos imitarla y seguir a Cristo en el camino de la verdadera obediencia. Que así sea. Puestos de pie, hermanos y hermanas, presentamos al Señor nuestras preces. Adoremos a Cristo que salvó al mundo con su cruz y supliquémosle diciendo, Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Señor Jesucristo, cuya claridad es nuestro sol y nuestro día, haz que desde el amanecer desaparezca de nosotros todo sentimiento malo. Señor, ten misericordia de nosotros. Vela, Señor, sobre nuestros pensamientos, palabras y obras, a fin de que nuestro día sea agradable ante tus ojos. Señor, ten misericordia de nosotros. Aparta de nuestros pecados tu vista y borra en nosotros toda culpa.
Señor, ten misericordia de nosotros. Por tu cruz y tu resurrección, llénanos del gozo del Espíritu Santo. Señor, ten misericordia de nosotros. Por el cumpleaños de Melissa Velázquez Vega, el cumpleaños de Daisy Cancel Cruz, en acción de gracias y por las intenciones de la Asociación de Oración por los Difuntos y por las almas del purgatorio, por una intención especial, roguemos al Señor. Señor, ten misericordia de nosotros. En silencio presentemos también nuestras intenciones particulares. Dios misericordioso, que has iluminado las tinieblas de nuestra ignorancia con la luz de tu palabra, acrecienta en nosotros la fe que tú mismo nos has dado, que ninguna tentación pueda nunca destruir el ardor de la fe y de la caridad que tu gracia ha encendido en nuestro espíritu. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse mientras preparamos las ofrendas. Una mañana el sembrador salió a los campos para sembrar. Una mañana el sembrador sembró en mi vida su bondad. Cada mañana el sembrador sembrando está en mi corazón. Cada mañana el sembrador espera el trigo de mi amor. Una mañana el sembrador sembró en el camino y el pedregal. Una mañana el sembrador no pudo entrar en mi heredad. Cada mañana el sembrador sembrando está en mi corazón. Cada mañana el sembrador espera el trigo de mi amor. Una mañana el sembrador en tierra buena quiso sembrar. Una mañana el sembrador tan solo espinas pudo hallar. Cada mañana el sembrador sembrando está en mi corazón. Cada mañana el sembrador espera el trigo de mi amor. Oremos, hermanos y hermanas, para que este sacrificio que es mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor y Dios nuestro, que has creado los frutos de la tierra, sobre todo para ayuda de nuestra fragilidad, concédenos que también se conviertan para nosotros en sacramento de eternidad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro glorificarte, Padre Santo, porque tú eres el único Dios vivo y verdadero, que existes desde siempre y vives para siempre, luz sobre toda luz. Porque tú solo eres bueno y la fuente de la vida. Hiciste todas las cosas para colmarlas de tus bendiciones y alegrar su multitud con la claridad de tu gloria. Por eso innumerables ángeles en tu presencia, contemplando la gloria de tu rostro, te sirven siempre y te glorifican sin cesar.
y con ellos también nosotros, llenos de alegría, y por nuestra voz las demás criaturas, aclamamos tu nombre cantando. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana, hosana en el cielo. Te alabamos, Padre Santo, porque eres grande y porque hiciste todas las cosas con sabiduría y amor. A imagen tuya creaste al hombre y le encomendaste el universo entero, para que sirviéndote solo a ti, su Creador, dominara todo lo creado. Y cuando por desobediencia perdió tu amistad, no lo abandonaste al poder de la muerte, sino que compadecido, tendiste la mano a todos para que te encuentre el que te busca. Reiteraste además tu alianza a los hombres. Por los profetas lo fuiste llevando con la esperanza de salvación. Y tanto amaste al mundo, Padre Santo, que al cumplirse la plenitud de los tiempos, nos enviaste como Salvador a tu único Hijo, el cual se encarnó por obra del Espíritu Santo, nació de María la Virgen, y así compartió en todo nuestra condición humana, menos en el pecado. Anunció la salvación a los pobres, la liberación a los oprimidos y a los afligidos el consuelo. Para cumplir tus designios, él mismo se entregó a la muerte, y resucitando destruyó la muerte y nos dio nueva vida. Y porque no vivamos ya para nosotros mismos, sino para él que por nosotros murió y resucitó, envió Padre al Espíritu Santo como primicia para los creyentes, a fin de santificar todas las cosas, llevando a plenitud su obra en el mundo. Por eso, Padre, te rogamos que este mismo Espíritu santifique estas ofrendas, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, y así celebremos el gran misterio que nos dejó como alianza eterna. Porque él mismo, llegada la hora en que había de ser glorificado por ti, Padre Santo, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Y mientras cenaba con sus discípulos, tomó pan, te bendijo, lo partió y se lo dio, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, tomó el cáliz lleno del fruto de la vid, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, al celebrar ahora el memorial de nuestra redención, recordamos la muerte de Cristo y su descenso al lugar de los muertos. Proclamamos su resurrección y ascensión a tu derecha, y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos su cuerpo y su sangre, sacrificio agradable a ti y salvación para todo el mundo.
Dirige tu mirada sobre esta víctima que tú mismo has preparado a tu iglesia y concede a cuantos compartimos este pan y este cáliz, que congregados en un solo cuerpo por el Espíritu Santo, seamos en Cristo, víctima viva para alabanza de tu gloria. Y ahora, Señor, acuérdate de todos aquellos por quienes te ofrecemos este sacrificio, de tu servidor el Papa Francisco, de nuestro obispo Roberto y de su auxiliar Alberto, del orden episcopal y de los presbíteros y diáconos, de los oferentes y de los aquí reunidos, de todo tu pueblo santo y de aquellos que te buscan con sincero corazón. Acuérdate también de los que murieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Padre de bondad, que todos tus hijos nos reunamos en la heredad de tu reino, con María, la Virgen Madre de Dios, Madre nuestra, con su esposo San José, con los apóstoles, con San Francisco, Santa Clara, San Pío y todos los santos. Y allí junto con toda la creación, libre ya del pecado y de la muerte, te glorifiquemos. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación de nuestro Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que ves y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Intercambiemos un signo de paz. La paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
el cuerpo de Cristo. Amén. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te adoro humildemente y te pido perdón de todos mis pecados. Quisiera recibirte sacramentalmente, pero ya que no lo puedo hacer en este momento, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, me uno y me abrazo a ti. No permitas, Señor, que jamás me aparte de ti. Amén. El Señor ha visitado y redimido a su pueblo. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres,
recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, le sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor ha visitado y redimido a su pueblo. Oremos. Señor Dios, que quisiste hacernos participar de un mismo pan y un mismo cáliz, concédenos vivir de tal manera que, hechos uno en Cristo, demos fruto con alegría para la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y su familia y les acompañe siempre. Amén. La alegría del Señor es nuestra fuerza, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Mientras recorres la vida, Tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María ven.